Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Acto de presentación del último libro de Manuel Gutiérrez Aragón, que se llama Oriente. Saludamos también a los que nos siguen por streaming. Manuel Ángel Castañeda, delegado de mi humilde persona, esta breve presentación. No ha podido estar aquí con nosotros, pese a que hubiera querido estarlo. ¿Y qué voy a hacer? Presentarles a Manuel Gutiérrez Aragón. Sería una redundancia y una absoluta innecesariedad por mi parte. Todos ustedes le conocen. Todos ustedes saben que es un genio, que ha triunfado. Tengo que venir a Santander para que me digan esa cosa, porque en otro sitio no. Que ha triunfado indiscutiblemente en su profesión: cineasta, escritor, guionista, autor de teatro, gestor de actividades culturales, académico. No he exagerado nada, me he quedado corto. Manuel, se te quiere mucho. Tu hermana me dice que te peines, que estás un poco despeinado. Como me lo ha dicho con cariño, yo te lo traslado. El diario Montañés, Manuel, te sigue fervientemente, te admiramos y te voy a dejar en las mejores manos, o unas de las mejores manos que tenemos en el periódico, que son el director Íñigo Noriega, Guillermo Balbona, jefe de Cultura, y nuestro colaborador incondicional, Javier Menéndez Llamazares. Muy bien. Y no te canso más. Bienvenido, muchísimas gracias y encantados de que estés aquí. Un abrazo muy fuerte. Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer a Manolo el esfuerzo por haber estado esta tarde aquí. Que esas cosas de promocionar el libro, pues no sé si a estas alturas se puede decir de esa manera, pero está claro que con esos saltos, que era una de las cosas más llamativas que en estos años creo que tiene la escritura de Manolo. Todos le conocemos como cineasta, como director de cine. De pronto, un 2008 de la Madalena, más o menos se llega a anunciar que deja la dirección del cine, que no el cine, porque creo que no lo ha dejado nunca, por razones que he explicado muchas veces, que a veces están justificadas, otras no, pero creo que ahora incluso el cine español está demostrando o hay una vuelta, unas señales que son precisamente las que criticaba, y que a lo mejor, si él quisiera, o fuera de otra época, seguramente volvería a la dirección del cine casi con toda su vida, pero es una opinión y está ahí para decir que no. Pero lo que más llama la atención es que han pasado, que no lo parece, 15 años desde que fuera la primera ópera prima, digamos, del mundo de la narrativa, de la novela, La vida de 3 de marzo, que fue el premio Nobel, y desde estos 15 años pues, ha publicado novelas, ha dado un salto, por ejemplo, a un tipo de ensayo con los actores, que es un libro muy peculiar, sobre todo de devoción y de agradecimiento a quizá lo que más ha hecho falta en el cine, que es precisamente los colegas de la interpretación, los actores y las actrices. Pero luego, por ejemplo, de repente vuelve a la narrativa con rodaje, que no deja de ser casi una especie de diario, no sé, de fragmento, de sucesión de fragmentos de la memoria de muchas cosas que él ha vivido, aunque haya ficción en ese libro como todo. Y ahora de repente pues, aparece con un libro de relatos que, por otra parte, de manera más o menos aislada, los ha escrito siempre. Como decía Rebeca, el libro se llama Oriente, y bueno, es un gran libro. Hoy lo decía Javier Llamazares en un artículo en el periódico, y como lector es bastante mejor lector que yo, pero creo que todos lo podéis comprobar. Algunos me imagino ya ha leído el libro, y yo creo que se condensa de una manera muy sintética y muy clara muchos de los rasgos de estilo y de puntos de vista y perspectivas que tiene la escritura de Manuel Gutiérrez Aragón. Además, que creo que enlaza muy bien pues el guionista que ha sido siempre y el escritor en el origen que he estado. Y es más, diría que también el periodista. Siempre se dice eso de que se ganó para el cine un gran director, se perdió un escritor. Bueno, yo creo que lo único que probablemente en el caso de Manolo se perdiera un buen periodista, ¿no? Hay algunos de los relatos aquí que podría poner como ejemplo, que claramente se ve
los rasgos o la señal de identidad que tiene que tener un periodista. Es decir, que cuando llegas a un sitio veas algo que no ven los demás. Que sepa capaz de describir los espacios, que se fije en algo al que se puede sacar tal partido que abres nuevos espacios o abres con las palabras no sé, nuevas estancias sin necesidad a veces incluso de apelar o de llamar la atención de los personajes. Y eso creo que está en este libro en muchos relatos. Hay una frase que, más bien una declaración que hizo en una entrevista reciente, él lo ha comentado de muchas maneras, pero creo que es una de las más profundas, y dice: Manolo, siempre me he sentido un usurpador como cineasta y como narrador. Bueno, eso podemos hablar luego, yo creo que está en el origen, precisamente cuando él piensa que va a ser escritor y acaba pues soledad haciendo ese cine primero, y luego al final todo ha sido una especie de cíclico, como sucedió por ejemplo con el caso de Mario Camus, deja de hacer cine y vuelve a la escritura, que también estaba en sus orígenes. Yo creo que dos grandes escritores y dos grandes directores de cine, con muchos vasos comunicantes en medio. De todos los libros que ha publicado, esto ya es más personal, creo que cuando lo escribo en el corazón es el libro que a mí más me interesa, porque creo que está el hábitat, el pequeño cosmos, el microcosmos, el Macondo de Manolo, hay resumido, a margen de que otros libros a lo mejor hayan sido más reconocidos o más citados. Dentro de toda esta diversidad de escritura, tengo que decir que además mucha gente igual no lo conoce, no ha habido mucha expansión mediática, que ahora hay un montaje teatral de la vida perra de Juanita Narboni, precisamente una obra de Ángel Vázquez que ha sido 2 o 3 veces llevada al cine, curiosamente, y el montaje teatral, la dirección, la responsabilidad es de Pepe Faraón. No sé si acaba de mover ese montaje por aquí. Y que yo sepa, que lo lleva un poco a escondidas, y de una manera u otra lo ha dejado caer varias veces, creo que tiene escritas las memorias que tienen mucho morbo, si no se le llama Jesús Pardo, de los directores. No sé si son de esas que diseccionas ahí la realidad, te autoflagelas y te pones en pasado maso, o son simplemente una crónica personal. Bueno, no soy igual, que yo estoy deseando que también se publique. Y termino con un pequeño párrafo, fragmento del libro. El libro de cuentos Oriente está lleno de juego entre realidad y fantasía, que creo que también estaba en su cine, y era lo más importante. Manolo siempre dice que es un director realista, que es mentira, que es un escritor realista, y es mentira, y que lo que realmente cuenta es precisamente la ambigüedad, las elipsis, los espacios, ¿no? Los entresijos que hay entre planos, entre una realidad y una fantasía. Y eso, estos relatos creo que está lleno de eso y lo más atractivo. El libro se empieza con un relato que no nos dirá por qué, porque me interesa mucho el orden y la escritura, con un relato que se llama Matemático, y hay un párrafo que dice: se acercaba el final del curso y Raimundo dejó de acudir al instituto. En la explotación ganadera se le necesitaba para manejar la segadura. Era el tiempo de la hierba y los tréboles. Las chicas se ponían coloradas tontamente y los chicos se cambiaban de sitio la raya del pelo. Hubo uno que se hizo la raya al medio y hoy es el día que todavía no se ha podido recuperar de aquello. No ha tenido olvido ni perdón. Era época, digo, de prueba y desconcierto, de preparación de exámenes y de las primeras verbenas en la noche caliente. ¿Por qué he elegido esto? Que probablemente hay otros muy parecidos, porque en muy pocas líneas, si lo aplicáramos al periodismo, pues sería lo más deseable, ha descrito no ya una realidad, sino creo que casi se puede ver una época, hay como una especie de fotografía, y en contra de eso que se suele decir de, no, es que es un narrador muy visual, ¿no? El narrador cinematográfico de repente apela a la literatura. Creo que no se trata tanto de lo visual como de lo luminoso, ¿no? Que es la claridad de estilo y las ganas de contar, que sobre todo atraviesan todo este libro. No haga que ser un pitoniso, porque Manolo al principio ya dice, por un lado, que es importante decirlo, recordarlo, que por un lado los relatos mezclan en Oriente los relatos inéditos con algunos que están publicados,
con otros que han sido retomados, de ahí la importancia de la reescritura, y por otro lado que sí hay un hilo común, en contra de lo que nos parezca, y de eso también hablaba hoy Javier, y lo hemos estado comentando también en el periódico, que de una manera casi inasible o invisible hay elementos que acaban por unir todos los relatos, ¿no? Y esa es parte de la magia que creo que tiene Oriente, ¿no? En la presentación en Madrid, alguna cosa de estas, y sobre todo la lectura de un relato lo hizo Emma Suárez, que es bastante más guapa que yo, siento haberles molestado, y ahora vamos a dejar que Manolo haga una introducción, y yo casi te invitaría a que, por entrar en materia, pues si no vas a decir buenas tardes y te vas a callar, que digas por qué, vamos, si hay un orden, que creo que sí, claramente, que hay un orden que buscaste a estos relatos de tal manera que conducen a un determinado destino, ¿no? Muy bien, pues buenas tardes a todos y estoy encantado de estar aquí. El libro todavía está empezando y he encontrado dos buenos lectores, tanto en Javier como en Guillermo. Debo decir que, claro, dicho aquí parece que es una cortesía del autor, pero es verdad que están entre mis mejores lectores. Y las que no, en un relato, en una novela también, en el cine menos. Es verdad que el lector termina por escribir el relato, no solo el autor, sino que el lector pone mucho. Eso Roland Barthes lo decía siempre y es verdad, sobre todo hay un tipo de relatos como son estos, que están más insinuados, que son más misteriosos y que es verdad que el lector tiene que terminarlos. Y no es cortesía de la casa, sino que tanto Javier como Valbona, que fue el que me echó del cine porque escribió que me iba y ya no pude dejarlo. Pero es verdad que Valbona así como que no quiere la cosa, Si ¿no? sale en el diario, Claro. hay que- Entonces yo leí otros días a ver si dice que he vuelto al cine, porque entonces, pero no, nunca dice, Ya dice sabes. eso. Bueno, en cualquier caso, es verdad que creo que lo que he leído de Javier y lo que ha dicho Guillermo viene muy a cuento, porque el autor necesita oír esas cosas para saber cómo se toman los relatos. Mi primera sorpresa en los relatos es que, bueno, a unos les gusta uno, a otros les gusta otro. Es muy curioso eso, ¿no? Y ahí se ve que el lector se refleja mucho porque bueno, tengo un amigo escritor bastante conocido que me dijo: oye, pero el otro día en la presentación no se habló nada de Ópera Interrumpida, que es el mejor, parece mentira, que no sé qué tal. El otro día me escribió una carta Mainer y me dijo: bueno, hay uno que es estupendo, que es esto de Keller, que este no lo busca nadie. Entonces, eso muestra una vez más que es verdad que cuando se dice, y se repite mucho, que el lector termina los relatos. En este caso yo creo que es más verdad que otras veces porque son relatos un poco insinuantes, donde incluso se duda de cuándo se debe terminar un relato y que es así. Y bueno, me gustaría empezar por el principio, preguntándote cómo surge el libro y, pese a ser una miscelánea, cómo acaba encajando todo también. Y parece que es un libro, si no lees la nota del principio y no conoces pues que algunos de estos relatos han salido publicados en otros sitios, pues casi como que es sobre una misma idea, de forma totalmente distinta, se van resolviendo determinadas cuestiones, determinados aspectos. Bueno, pues la verdad es que recoger los relatos, que algunos ya estaban publicados, fue por dos razones. Uno, por una especie de desasosiego que le entraba al autor, es decir, esto se pierde, como no se edite, los relatos quedan. Los relatos, muchos de ellos fueron solicitados por los periódicos. No es el caso del diario, pero en otros periódicos, sobre todo los madrileños, cuando llega el mes de agosto no tienen nada que contar. Entonces, pues, ¿qué hacen? Pues encargan relatos, ¿no? Porque dicen, bueno, pues ya que no hay la corrupción se para porque los políticos están de vacaciones y todo eso, pues entonces pues que escriba un relato a alguien. Entonces esos relatos, la verdad es que se pierden, ¿no? Y tenía cierto desasosiego de que se perdieran. Y luego, por otra parte, los relatos,
para los periódicos, mejorando lo presente, siempre te dicen que tiene que tener una dimensión determinada, y entonces yo dije, bueno, pues en este caso ya, si lo reedito, pues se termina, ¿no? Todo lo que no se quitó, incluso se cortó, pues se continúa. Entonces tenía esa obsesión, pero la elección de los relatos, yo tampoco he escrito muchos relatos ni muchas novelas, todavía soy un autor, soy un escritor casi joven. Como de lo otro no, pero de los relatos sí. Entonces, pues la verdad es que elegí los que más me gustaban, que eran 8, y algunos los terminé, los continué, otros son nuevos. Pero en cualquier caso, lo que sí pensé era que había que ordenarlos. Bueno, eso no me importaba demasiado. Pero lo que sí descubrí, eso fue un descubrimiento posterior a elegirlos, y era que curioso, digo, casi todos son relatos que de alguna manera u otra tratan o del espectáculo, porque pasan en la ópera o pasan en un cine, o sea que todos tienen que ver con el mundo de las imágenes, de las palabras, de los espectáculos, y también hay algunos que reflexionan sobre lo que es el relato mismo, ¿no? Sobre todo el primero, porque es un relato que ya había escrito y que se continuó 2 años más tarde o unos cuantos años más tarde. Entonces, bueno, como tú dices, Íñigo, pues todos tienen que ver con una especie de reflexión sobre lo que es la narración. Pero eso ocurrió después de. O sea, eso fue una sorpresa, por decirlo así. Ya se sabe que al autor nunca hay que hacerle mucho caso, ¿no? Pero es verdad que en este caso sí que me sentí un poco sorprendido de que todos tenían respiraban un cierto perfume parecido, porque todos hablaban de las palabras o los relatos. Eso ocurrió después. Por eso se publicaron, por eso, y sobre todo porque no se perdieran. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que hacer es darte las gracias, porque no sabes lo que es cuando ejerces la crítica y tienes que leer muchos libros, toparte con un libro que te vuelve loco. Y creo que lo contaba en mi columna de hoy en el diario, es que es un libro en el que transitas de la sonrisa a la carcajada. Hay realmente algún relato impagable y muchos inolvidables. Yo lo he titulado Delicias de Oriente. Supongo que, o espero que tú y sobre todo Guillermo hayáis sospechado que va un poco por esa película de delicias turcas que, que tuvo su momento en los 70, y inmediatamente me dio que pensar pues en un gran clásico de la literatura universal como es Las Mil y una Noches, ¿no? Va repasando, son 8 cuentos, pero si sacamos la calculadora hay casi, yo creo que 80 o muchísimos más, ¿no? Porque de vez en cuando, con un pasaje como hacía Cervantes en sus libros, cuelas algún relatillo de 2 líneas o 3 en el que uno se queda obnubilado, y que casi yo creo que podías tirar del hilo y hacer muchísimos más relatos con ello, ¿no? Pero sobre todo, lo que sí he observado es que vas repasando esa relación, no solo con las imágenes, sino con las palabras, ¿no? Y hay algunas frases que me las he ido marcando porque me han dejado, yo creo que loco como escritor, ¿no? Como por ejemplo, cuando, no sé si es en Keller o es en la que está ambientada en Marruecos, que dices, tenía las palabras, me divertía con ellas y me parecía que tenían vida propia como los animales del desierto de piedras. Un poco, yo creo que te has sentido así cuando estabas escribiendo estos cuentos, ¿no? Porque has jugado con el lenguaje y con el propio acto de escribir. Pero luego, en el de Sevilla en el fondo del mar, nos cuentas algo realmente alucinante en lo que no hemos caído. No estás hablando de un vendedor que le está contando al cliente que ha vendido todos los prismáticos coreanos. Bueno, este es un relato maravilloso cuando Vendido todo. sí, bueno, ahora te vas a acordar. Me da pena destripar nada porque sí, eso es un lío hay siempre. que disfrutarlos todos, Sí. ¿no? Y bueno,
Yo creo que cada cuento es fabuloso en sí mismo, pero algunos es que son sorprendentes. De repente, Sevilla en el fondo del mar, al final del verano en Sevilla, se produce un extraño fenómeno por el que el cielo se llena de nubes, pero no son nubes, son peces. Nubes en forma de pez. O sea, que va caminando la gente por la calle y ve salmonetes, jureles, calamares, lubinas por todo el cielo. El fenómeno llega a tal punto que la gente se va de turismo a Sevilla solo para ver esas nubes, ¿no? Y entonces hay un vendedor callejero que está comentando, dice, he vendido todos los prismáticos coreanos al doble de precio. El mercado libre, qué locura, ¿eh? Y dice, qué cosa más tonta, dice, los peces se ven igual con prismáticos que sin prismáticos. Sin embargo, yo creo que sucede con la vida un poco diferente, ¿no? Y es lo que nos cuenta este libro. No se ven las cosas igual si las cuentas tú, o si las cuenta tu abuela, o cuando cuentas esa primera historia a la que nos referíamos, el matemático, ese suceso de juventud traumático, que decides contarlo dos veces. ¿Por qué retomas esa historia y qué diferencia hay entre esa primera que haces, que aparece en prensa y que está tratada, cuentas como de un modo más novelístico, literario, y esta otra en la que tiendes a la autoficción, pero que sin embargo nos estás haciendo lo mismo, es literaria, aunque seas tú mismo protagonista? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué escribes dos veces esa misma historia? Pues yo pienso que decidí reunir los cuentos a partir de ese cuento, ¿no? De pensar que es un cuento que me gustaría, que es una narración que se publicó en El País, en el periódico El País hace pues unos cuantos años, ¿no? Y entonces al reeditarlo, continuarlo. Entonces pensé, bueno, pues lo que hay que hacer es recoger unos cuantos más, o sea que el origen de publicar el libro, de recoger, está en el matemático, que es una pregunta que no tiene respuesta, que es la que tú haces, que es ¿qué pasa con un relato que se ha terminado aquí, pero podía no haber terminado y haber seguido, ¿no? ¿Cuándo se termina un relato? Entonces es una pregunta que seguramente se hacen muchos literatos, ¿no? ¿Cómo se termina? Bueno, antes las historias, sobre todo las historias de cine, porque un relato se parece bastante a un guión, ¿no? Los guiones tienen que tener una precisión, son precisos porque todo tiene que servir, una cosa tiene que servir para la otra, como el relato. El relato no hay nada que sobre, se supone que no hay nada que falte, pero sobre todo no hay nada que sobre todo sirve para algo, ¿no? O sea, el ejemplo que siempre se pone en los guiones de cine es que si hay una mesa y un personaje abre el cajón de la mesa y hay una pistola, eso tiene que servir para algo. La pistola tiene que funcionar o tiene que pasar algo con ella, ¿no? No es como la novela, que tiene más afluentes, remansos, reflexiones, sino que en el relato todo es como un reloj, que cada rueda dentada sirve para mover otra, ¿no? En el relato todo sirve para algo. Entonces, ¿qué pasa con los finales, ¿no? ¿Dónde se pone el final? Antes, en los finales, sobre todo de cine, claro, ahora las series son casi más importantes que el cine, por supuesto, se consumen más series que películas. Entonces ya eso de que los relatos terminan, sobre todo cuando un chico y una chica deciden unirse, pues ya no funciona, porque eso tiene que continuar, ¿no? ¿Dónde terminan ahora los relatos? Antes era más fácil, ¿no? El relato siempre era un chico encuentra a una chica y se enamoran, pero su padre no les deja. Pero luego al final o se suicidaban o se casaban, que más o menos puede parecer metafórico de uno del otro. Entonces, ahora no, ahora las series sobre todo han instituido el adulterio, ¿no? Para que pues, la cosa siga. Entonces las parejas se intercambian y la cosa continúa. Pero bueno, la reflexión sobre qué es un relato ahí sigue pendiente. Yo espero que alguna vez se consiga saber qué es un relato, ¿no? Y sobre todo dónde termina un relato, porque los relatos tienen que ser muy precisos. Pero igual que el reloj siempre está dando vueltas, pues es difícil saber dónde termina la noche y empieza el día, ¿no? Entonces, el matemático se llama así, el matemático además, es porque como en los números infinitesimales siempre puede haber una división de una subdivisión, una división, y un relato continuar eternamente. Incluso
podría ser que se muera el narrador y otro continúe ese mismo relato, ¿no? Te iba a En preguntar. realidad, yo creo que he publicado el libro por eso. Para acabar el relato. De todas maneras, y recuerdo que tuvimos no sé, fue una conversación por teléfono, eso también tiene su vuelta de tuerca, y es que hay algún relato, por ejemplo el de Ópera Interrumpida, que a mí me parece que es el germen de una novela. Entonces no es tanto plantearse el hecho de no acabar o cuándo realmente tiene que terminar, como el que a mí me parece que en alguno de estos relatos, ese en concreto me lo pareció simplemente como con la modestia del lector, que ahí podía haber una novela. Y no sé, claro, eso tampoco te interesa ni confesarlo, pero es que a lo mejor alguno de estos relatos, el punto de partida era pensando en novelar algo que luego se quedó en un relato. No, los relatos, la ópera interrumpida es una especie de crónica negra de unos que se quedan encerrados en el Teatro Real. Muy, muy de Buñuel. Sí, aunque ahora contaré el origen, que no es ese. Pero bueno, es fruto sobre todo de la pandemia, porque es un relato en que el ambiente es oscuro, ¿no? Se va la luz y hay miedo porque la comida se puede acabar, no se sabe qué va a pasar, ¿no? Eso es fruto de la pandemia. Esa se publicó en el periódico El País durante la pandemia, y es fruto del encerramiento mío, ¿no? Y de la angustia, y trasladado a un hecho más amplio, que era los espectadores de una ópera que no continúa. No, el origen, que siempre se habla mucho del ángel este medio y tal, pero no es lo que yo tenía en la cabeza. Cuando yo era joven leía El Príncipe Valiente, que eran unos tebeos que me gustaban mucho, y allí había una historia que más o menos tiene un origen real, en Mistras, en Grecia, de unos caballeros de la Edad Media, de unos caballeros y unas damas que estaban encerrados en un castillo cercado por los turcos. Y entonces ellos sabían que iban a morir, ¿no? Que aquello tarde o temprano se iba a acabar porque se acababan las provisiones. Pero ellos decidieron que iban a vivir como príncipes hasta el final. Entonces hacían bailes y comían y bailaban y bebían, como siempre lo habían hecho, hasta el último momento, porque sabían que al final serían muertos. Entonces al final las damas se subían a lo más alto de la almena del castillo, se tiraban, se suicidaban para no caer en manos del enemigo, y los caballeros se juntaban todos y salían y morían todos, porque eran pocos frente al enemigo, ¿no? Pero vivían hasta el final. Entonces el origen es esa lectura infantil de un tebeo. A mí, curiosamente, me ha recordado a Casa Tomada de Cortázar, claro. el Sí, ambiente sí. opresivo. Sí, hay bastantes, o La Gran Buff, o de gente que decide terminar sus días como lo han hecho porque se acerca al final, ¿no? El siguiente sesión de cine es un auténtico Mil y una noches. Es, como decía Javier antes, es un catálogo de historias permanentes que cada una parece que puede desarrollarse por sí misma. ¿Pensaste en algo de eso al hacerlo? Como una... No, yo pienso que cuando se escribe tú no reflexionas, sino que te dejas llevar por la narración, y la reflexión siempre sobre lo que has hecho viene después, ¿no? No la puedes hacer mientras lo haces. Entonces, si tiene que hablar sobre el principio, ser un realista, por ejemplo, yo siempre, también en el cine, siempre me consideré un director y un escritor realista, pero luego está claro que no parece. Entonces, pero el punto de partida, bueno, tú lo dices hoy, yo te lo he leído a ti hoy. A lo mejor no te has dado cuenta, pero lo has escrito. Entonces, que el punto de partida es realista, luego ya la cosa se pierde. Pero vamos, es mucho, la vida cotidiana es mucho más surrealista que cualquier cuento, ¿no? La verdad es que la ordenación de la vida cotidiana está muy mal ordenada, ¿no? Porque es mucho más, mucho más absurda las cosas que pasan, y sobre todo más, no se sabe por qué pasan, mucho más que en un relato surrealista, ¿no? O sea que mi punto de vista, la verdad es que el surrealismo un poco, yo pienso que nace así, ¿no? O sea que tú empiezas a contar una historia y ves que las cosas no tienen
mucho sentido, ¿no? O como tú dices, cuando Yo dices lo que- tú, hay un fondo pasiego en esto. Y entonces pienso yo, claro, porque el humor pasiego en el fondo es un surrealismo para pobres. Buenísimo. Pero lo que yo discuto, no discuto, pero quiero decir que está una palabra clara que está asociada a tu cine y es clarísima, que es Sí, la sí. fábula. Pero no es Tú eres un no es fabulador buscado. y no es bien, pero la mayoría de las veces creo que cuando se ven tus películas, Sí, sí. eso hace que prime la visión de que por encima de, o por debajo incluso de una realidad o de un realismo, pues está el tema de la fantasía, y en los relatos que hemos hablado, la mayoría de ellos pasa eso, ¿no? Hay una fabulación constante. Claro, y hay algo que no nos cuentas y creo que es por humildad, y es que, bueno, en el libro dices, Por humildad seguro que sí, sí, sí. Dice, hay palabras que parecen decir una cosa, pero que en realidad dicen otra, como algunas personas que hay por ahí, ¿no? no. ¿Eso lo Y- dices tú o lo dice el relato? Lo dice el relato, Ah, lo dice. lo dice el relato, lo dice Gutiérrez Aragón. Pero claro, es que en esta sesión de cine, que nos lo cuenta como si nada, pero hay unos cuantos elementos. El primero está Dante ahí detrás. Sí. O Mira, tú sea, eres encajas, de los pocos que se ha dado cuenta. coño, Que pues está lleno, aquí está se de lee, ¿no? referencias, hombre. Pero es Dante, como dices, pasiego, porque dice, Sí. dice respecto al confort, quien allí entraba debía dejar toda esperanza, aparte del paraguas, ¿no? O sea que, vamos, lo de la retranca, hay un gran No, juego pero es con que la... pero seguramente es que Dante no es un autor popular. O sea Bueno, pero bueno, sí, 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 sí. pero que juegas con Sí, la, sí. con Sí, la sí, tradición claro, como, como juegas con casi todo, ¿no? Por ejemplo, te permites cameos, como si fuera una película. Sale eh, en uno de los relatos, aparece no solamente Manuel Gutiérrez Aragón y el cine en el que estrenaba, sino hasta Saura. ¿Qué es esto de permitirse estos lujos? Un cameo en unos en relatos. un relato. Más barato que en el cine. Eso. Pero sí que apareces en muchos relatos y uno muchas veces duda si es el Manuel biográfico, el Manuel Gutiérrez Aragón personaje, o es directamente ficción, ¿no? Bueno, incluso le das tu nombre al pobre Manuel que va penando por Sevilla, de Sevilla Sí, eso es. a Huelva como un, como un condenado detrás de esa mujer mala e irresistible. Pero ¿quiénes son todos esos Manueles que tienen que ver contigo? No mucho. La verdad es que, a ver, el Sevilla en el fondo del mar primero fue una película. Malaventura era, o sea, que es el hecho inverso, ¿no? No es primero el relato y luego la película, sino que había una película llamada Malaventura y que, bueno, que se hizo en Sevilla y el personaje se llama Manuel, pero yo pienso que le puse Manuel no por mí, sino por ponerle algo, no sé, no era. Y luego ya se escribió el relato después, ¿no? Porque el relato era más amplio, pero no, tampoco era una adaptación una adaptación literaria de la película, sino que, bueno, era otra versión de lo mismo, más libre, ¿no? Pero la idea es la misma, es que en la ciudad que se supone que es alegre y llena de color y diversiones como es Sevilla, de pronto hay un personaje que se pone melancólico, ¿no? Y bueno, esa historia que se hizo en el cine luego se repite en la pero yo por eso pienso que soy realista, porque en realidad los peces que hay en el cielo y tal, pues tampoco tienen por eso en la película no salen, no se hace, no sale nada de eso, sino que más bien es una proyección mental, ¿no? Entonces, bueno, pues la realidad mental también forma parte de la realidad, ¿no? Yo defiendo mi realismo, ¿vale? Que es un realismo sin fronteras. Oye, pero en este relato en concreto, yo estaba repasando, o lo he repasado varias veces, digo, porque tiene que ser muy complicado. Claro, tú eres cántabro. Los peces se llaman en cada sitio de una manera. Digo, a ver si se te va a colar que aparezca de repente un mule y luego nadie sepa lo que es, Pero, ¿no? hombre, Como sí. realmente, pero bueno, la verdad que la idea es fabulosa, ¿no? Ese cielo. Y además hablan de milagro, pero menciona el milagro, precisamente lo que hace es negarlo, ¿no? Ahí hay casi un juego, una crítica con los medios de comunicación y con cómo entendemos las cosas, ¿no?
porque precisamente cuando quieres decir algo, parece que va al mundo y te lo interpreta completamente al revés, ¿no? Esas palabras que parece que quieren decir una cosa y en Luego realidad dicen quieren otra. decir otra, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que ese relato, que debe ser de los primeros que escribí, aunque ahí está en el tercero o cuarto o el que sea, es porque en la película no podía salir, vamos, en una película, en cuanto las cosas más de ficción, o pueden ser los efectos digitales, salen, para mi gusto se estropea todo, ¿no? O sea, se pierde la magia. Se pierde la magia porque la magia es la vocación, lo que no ves. Entonces, no es lo mismo hablar de un pez y verlo que hablar de un pez como una palabra, porque entonces te acuden muchas más imágenes. En la literatura, yo cuando daba clase alguna vez a algunos alumnos de cines y que no leían, que solo veían películas, siempre decía, pues no sabéis lo que os perdéis, porque la literatura tiene muchísimas más imágenes que una película, ¿no? Una película, las imágenes son concretas, si sale una silla, es esa silla y solo esa, y en cambio en el cine, si tú dices una palabra, pues está llena de imágenes y de significados que acuden todos a veces a la cabeza, ¿no? A la vez. Entonces, en realidad yo pienso que el cuento sobre Sevilla es una cierta venganza sobre el cine, porque ese relato tiene muchas más imágenes que la película que hice. Pero ahora que comentas eso, vuelvo un poco a lo de los vasos comunicantes, ¿no? Tú cuando empezaste a escribir, que no empezabas, que era una continuidad, pero que desembarcas, dijéramos, de lleno en un ecosistema puramente literario, ahí no hay posibilidad de coger una cámara ni de la habitación con tu hoja o con tu ordenador y escribiendo. El Manolo Gutiérrez Aragón, cineasta, que le proporciona al escritor y al revés, ¿no? Porque yo hablaba al principio de que estos libros a veces, estos cuentos, perdón, a veces tienen como pliegues o como elipsis, que son las que se utilizan en el cine. Tú decías, Sí. una silla es una silla, bien, pero una habitación cerrada en la que están sucediendo cosas y la cámara está fija y estamos deduciendo que algo pasa, pues también es tan válido y se le pueden hacer muchos paralelismos o muchas correspondencias con cuando uno escribe, ¿no? Entonces quería saber, se han cumplido hace poco medio siglo de habla mudita, que estuvo ópera prima, y como decía, casi 15 años dijéramos, de escribir literariamente, o más bien de publicar de una manera continuada. Entonces yo quería saber qué correspondencias o qué le debe un Manolo al otro, ¿no? Pues mira, Habla Mudita, ya que lo has mencionado, Habla Mudita es que trataba de la palabra, porque era un editor. Yo no quise que fuera un escritor, preferí que fuera un editor, pero un editor que se encontraba con su contrario, que era una persona que no hablaba, ¿no? Que no tenía palabras, y era de la enseñanza de la palabra. O sea bueno, que aunque era una película, sin embargo, trataba sobre la palabra, que es una cosa más, se supone que es más de la escritura, ¿no? No tengo más que decir al respecto. No, ya ves, ha sido muy rotundo. Por cierto, ahora que dices eso, en ningún momento creo que ha salido a relucir el relato del Strovich, que a mí es el que, pero en lo personal es el que más me gusta, pero porque me parece... Voy a hacer un concurso a ver quién es el que... Pero tengo una No, enorme no, pero curiosidad no es por- siempre cuál es el que más, No, el que pero más no lo gusta. digo por competitividad, No, digo no, porque pero tú es has que el otro dicho... día, cuando Sí. se presentó en la Academia Española, solo los tres presentadores que había prácticamente solo hablaron del Strovich, ¿no? Entonces, bueno, pues no dejaba de ser curioso. Pero deberías hablarnos, ¿eh? Yo estaba buscando por internet a ver qué Bueno, la narices es historia el esa es Strovich. muy No, complicada. pero yo no iba a eso. Bueno, Ya, sí, ya. que lo cuente, porque cuando Bueno, yo pienso que compren el libro, mucha gente va a primar más saber de la palabra, sí, pues dónde, eso. dónde es el origen de la palabra, Sí. Strovich, y eso a lo mejor va a tapar un poco lo que es el relato. Yo a lo Claro, que sí, iba sí. es que me parece Es que raro lo tapa. que yo creo que ese relato cumple con lo que has estado diciendo todo el tiempo. Es decir, es muy redondo, pero al mismo tiempo es completamente abierto. Mm. Bueno, perdón. Iba a apuntar que además tiene, yo creo que A ti también es el el que golpe de humor mejor del libro, ¿no?
para mí, según mi criterio. Pues, Me- ¿cuál me- es? me- Porque me hay lo muchos. guardo. No lo cuentes, no lo No, cuentes. que luego no lo compran. Es una frase fabulosa, ¿no? Que dice... No, pero no lo eh, cuentes. pues, No, que cuenta un poco el origen El del... origen. de Bueno, la palabra. verdad es que cuando yo era muy pequeño, que las medicinas todas sabían muy mal, pues como el aceite de bacalao y todos eran, o las inyecciones que hacían daño. Entonces nos daban una vitamina en una pastillita que era dulce, era una chocolatina, ¿no? Que se suponía que tenía vitamina, se llamaba Nestrovit. Y entonces, pero yo no recordaba bien la palabra, he puesto Nestrovich, porque a mí me sonaba un poco ruso, ¿no? Yo tendría 6 años o algo así. Y a mí me sonaba ruso, Nestrovich. Y siempre, bueno, era una palabra misteriosa y dulce, ¿no? Y además era mágica, porque era para dar salud, ¿no? Bueno, pues entonces fuera de las primeras palabras raras que se te quedaron en la cabeza, ¿no? Como Nabucodonosor, que es rarísima. Bueno, pues entonces Nestrovich. Entonces, pues al poner nombre a ese elemento, ¿no? A ese ser que no se sabe muy bien qué es, pues le puse Nestrovich por ponerle algo. Bueno, nunca lo hubiera hecho porque evidentemente allí todos los sesudos académicos el otro día lo único que estaban hablando es de dónde venía lo de Nestrovich. Entonces estaba mal, por mi parte estaba mal escrito porque ellos habían investigado, porque para eso son académicos, entonces habían investigado en internet, que es donde investigan ahora todos, entonces pues no lo habían encontrado. Pero otros más sesudos o más pacientes sí habían encontrado que no se llamaba Nestrovich, sino que era Nestrovit. Y entonces, para mi asombro, porque esa medicina desapareció de mi vista, y además de la vista de casi todos, ¿no? Porque mi padre, que era el que nos daba, lo dijo un día, no, es que se ha demostrado que no tiene vitamina ni tiene nada, o sea, que no. Entonces, esa magia, pues no tenía contrapartida medicinal, pero la palabra era muy bonita, ¿no? Nestrovit. Entonces, sí la habían encontrado. Y no solo lo habían encontrado, sino que además lo habían encontrado porque era una fábrica suiza, que era la misma, Nestlé, que también que había dado había dado origen a aquella cosa que se llamaba Nestrovit, claro que no era Nestrovich, como decía, Nestrovit, que era como el Milky Bar que es de ahora, ¿no? Entonces, fue un descubrimiento el que por fin habían encontrado qué significaba aquello. Hay que ver en qué pierde la gente el tiempo, ¿no? Bueno, otro de los relatos que también llama muchísimo la atención, antes te has referido a él. Y a mí, para mi asombro, el relato que más había cundido ese era el Nestrovich. Ese es nuevo, ese no estaba publicado. Ese es nuevo. Ese es nuevo. Pero el de Keller yo creo que también tiene su intriga, ¿no? Ese es el que más le gustaba a Maynard. Porque, claro, en cuanto cuentas que es al principio no destripo nada, pero que se trata del productor más importante del cine español, que, bueno, está proponiendo hacer una película, no voy a contar demasiado, pero en Oriente, y das alguna pista que se llama B. Keller, claro, uno empieza a echar cuentas. ¿En quién te has inspirado? ¿Alguien se puede molestar con ese Keller? No creo que se moleste el que se podía molestar. Ya no, No, porque en realidad creo que se lo conté así una vez. Digo, pues muy bien. Pero vamos, yo no se puede decir quién es porque es una cosa muy... porque es una cosa que su vida está en peligro allí. Entonces no se puede... No se O puede... sea que en muchos de los relatos hay base real, ¿no? Además de fantasía. Bueno, madre... hombre, desde luego el matemático sí, porque el que se ahogó era un compañero mío de clase, eso desde luego. Y además son las primeras impresiones que tienes de adolescente, ¿no? Alguien alguien cercano que se muere, ¿no? Claro. Y bueno, donde más interfiere la realidad, pero de una forma tamizada por la memoria, y yo creo que ese es uno de los más interesantes, es en el último relato, Oriente, el que da título al libro, donde lo que haces es volver a contar con tus palabras la historia que contaba tu abuela, y que además, bueno, claro, cuando uno descubre que no te refieres al Oriente fabuloso de los relatos occidentales, sino a una parte de Cuba, ¿no? Bueno, es la provincia de Oriente. Sí, sí. La provincia de Oriente, que la capital es Santiago de Cuba. Claro. Y es, bueno, pues quizá uno de los más
en ese sentido literarios, porque claro, lo que haces es reescribir partes de algo tan hermoso como es la tradición oral, pero yo no sé si la historia que tú cuentas es la misma que cuenta que contaba tu abuela, o ahí ya vas aportando algo, porque claro, es lo que tiene la memoria y la reescritura, ¿no? Que cada vez que vamos contando una historia le damos nuestra propia capa de barniz. Está muy reescrita, así no es Mm. exactamente. Cuen- eh, No, no sé no, si un puedes poco contar un poquito de este no, relato. Porque... el origen, pero no era una historia de mi abuela, aunque bueno, mi abuela, que se llama así, Agustina Aragón, Sí, era cubana, mi abuelo era español residente en Cuba, ¿no? Ujú, Y mi padre nació en Cuba, pero la abuela era cubana de Oriente. ujú. Y sí, contaba muchas historias de Oriente y esa sí tiene esa. Pero en fin, la idea que no está desarrollada en el cuento, o sí, no sé, pero vamos, no está desarrollada en el cuento porque el cuento trata de otra cosa, trata de sus novios y eso, ¿no? Pero es una historia que es surrealista, del surrealismo de la vida y de la historia, y es que una fiesta dada por el gobernador español en Cuba, una fiesta del Santo del Rey, que era Alfonso XII. Entonces no se celebraban los cumpleaños, se celebraban los Las santos, onomásticas. las onomásticas, ¿no? Entonces el día de San Alfonso se daba un baile, pero como ya estaba la guerra de la independencia cubana, no iba nadie, ¿no? Entonces, pues obligaron a ir a varios. Y cada vez había más invitados, y los invitados acabaron por tomar el palacio, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea original, pero debo confesar que no era de mi abuela. No era- Al principio, Guillermo hizo alusión a esa desubicación que ha tenido lugar en tu carrera y que tú comentabas recientemente, que cuando quisiste ser escritor, acabaste haciendo cine durante décadas. Después de todo el cine que has hecho, has recuperado la escritura y no te sentías ni al principio cineasta ni últimamente escritor. Esa desubicación o esa posición un poco de asombro ante la realidad, ¿la trasladas intencionadamente a tus personajes o es una cuestión que salen los personajes así? Pues me alegra mucho que me haga usted esa pregunta, porque es casi preguntarme sobre el origen de mí mismo, ¿no? Es verdad que bueno, cuando éramos jovencitos, sobre todo los que narrábamos, escribíamos, ¿no? Los más cercanos a la escritura, no el cine para hacerlo, para verlo sí, pero para hacerlo no. Entonces, cuando yo ingresé en la escuela de cine, pues era sobre todo un escritor de provincias, vamos, un futuro posible escritor de provincia, pero no director de cine, porque era una cosa, el director de cine era muy, muy, muy complicado, ¿no? Primero porque era muy técnico, yo no sabía técnica, ni nadie sabía técnica. Era muy difícil además ingresar en la escuela de cine aquella, porque, bueno, y ahora también, ¿no? Pero eran escuelas de cine, lógicamente, no era como cualquier otra profesión, sino que las plazas eran muy reducidas, porque no puede haber muchos directores de cine. Había como 4 plazas para 200 que querían ingresar. Entonces yo ingresé casi por curiosidad y por eso digo que me sentía un poco fuera de sitio, porque yo era un estudiante de filosofía y letras que lo que quise fue ingresar en la escuela de periodismo, pero estaba cerrada, porque lo que me gustaba era escribir, y entonces ingresé en un sitio que era sobre todo técnico, ¿no? Porque el cine era muy técnico, lo sigue siendo. Entonces me sentía un poco desubicado. Me sentía desubicado y mis compañeros de escuela de cine también un poco decían, bueno, Manolo será guionista, seguramente, pero no director de cine, ¿no? Entonces fueron unos años un poco duros, porque además la profesión cinematográfica es dura, pero en fin, al final fui director de cine y no escritor, ¿no? Pero luego ya cuando dejé el cine por culpa de Balbona, pues entonces ya recuperé aquello, ¿no? Pero no hay encuentro con el público en el que no se termina hablando de películas y no de literatura, ¿no? Entonces, ahora me cuesta demostrar que no, que soy escritor, que convenzanse ustedes que yo escribo, ¿no? O sea, que siempre me he sentido en eso un poco desubicado. Pero vamos,
no maltratado ni mucho menos, pero sí es verdad que es verdad que a mí me costó mucho aprender a hacer cine. Ahora es verdad que la gente pues hace cine ya de nacimiento, ¿no? O sea, que sabes, las imágenes, pues no sé, juegas en vez de con el sonajero con una cámara de cine, ¿no? Pero entonces era más difícil, porque además parece una tontería, pero ahora las películas se ruedan con 8 o 10 cámaras, ¿no? A la vez, son muy ligeras, no se gasta película porque son digitales, pero entonces las cámaras eran muy pesadas y entonces cuando decías que la cámara iba aquí, era una decisión tremenda y todo el equipo te miraba si lo hacías mal, ¿no? Entonces era muy comprometido. Bueno, iba a decir que lo mejor del vínculo tuyo con Cuba fue meter a Ana de Armas en una película y desde entonces no ha parado, por cierto. Pues fíjate lo que es la suerte, ¿no? Porque para hacer aquella película que era Una rosa de Francia, yo tenía ya otra, vamos, la película se rodó en Cuba entera, pero el personaje principal era Perú Gorría, pero nos faltaba una actriz. Había otra que yo ya había elegido. En Cuba hay muy buenos actores, muy buenos actores y actrices. Yo ya había elegido una actriz, pero seguíamos haciendo casting y cuando apareció Ana de Armas, que entonces era muy jovencita, antes de que terminara la prueba yo dije, esta, ¿no? Y a la otra le dimos un papel secundario y evidentemente ya antes de estrenarse la película en España, ya como si lo olfatearan, ya la habían contratado, desgraciadamente para ella, para hacer series y eso interrumpió su carrera bastante porque la chica enseguida. Pero vamos, si no llega a aparecer en ese momento y haciendo yo una película, pues seguramente Ana de Armas sería ahora una actriz cubana haciendo ahí series o lo que fuera, ¿no? Bueno, habría emigrado ya a Estados Unidos, no sé. Háblanos un poco cité al principio lo de Juanita Narboni, ¿no? Sí. Bueno, pues un poco el montaje ese o qué recorrido tiene o por qué, porque seguramente de haber seguido haciendo cine, igual lo hubieras llevado esa historia. No, No, porque eso vamos a ver, Juanita Narboni es un monólogo, una novela monólogo de Ángel Vázquez, que era un escritor español que vivía en Tánger. Entonces hizo ese monólogo que era lo que una mujer en esos años raros de Tánger, que Tánger era un sitio más libre, con muchas lenguas a la vez, hablan en francés, en español, en inglés, en jaquetía, que era el idioma de los judíos. Entonces, es una novela de culto, pero que no ha leído mucha gente, ¿no? Que refleja sobre todo lo que era Tánger en los años 40, 50, ¿no? Entonces fue un encargo que me hizo el Instituto Cervantes para hacer una adaptación teatral, pero eso en principio es para ponerse fuera de España, porque el Instituto Cervantes, donde se ponen las cosas es fuera de España. Entonces lo hemos hecho en Tánger, ahora será en Casablanca y dentro se va a poner en Calcuta, pero al ser del Cervantes es para afuera. En principio no es para aquí, incluso no se podría poner, aunque hace poco hicimos una sesión en Cádiz durante el Congreso de la Lengua, pero en principio es para afuera. Lo que pasa es que es un personaje muy atractivo. El encargo yo lo acepté porque es una mujer que habla muy libremente. Ahora ya no se puede hablar tan libremente porque hay más cortapisas, digamos, de lo políticamente correcto, ¿no? Pero ella pues habla como se hablaba en los años 40, diciendo toda clase de cosas que ahora serían disparates o cosas que socialmente no se admiten. Y sí es verdad que es un monólogo de una persona que se han sentido varios directores y directoras atraídos porque se ha hecho una versión en Marruecos de una directora marroquí y aquí lo hizo Javier Aguirre, pero es un monólogo, es una película si fuera película, una película para una sola actriz sola en una casa, ¿no? Entonces, bueno, no es lo más atractivo del mundo. Vamos terminando, si queréis hacéis una última pregunta. A mí me gustaría que nos hablaras un poco del relato más breve del libro, creo que es El Gran Viaje, más breve y el más grande, claro, por lo menos el que más kilómetros se recorren.
que yo creo que es donde está claramente ese humor peculiar. Y bueno, yo creo que es el que más ficticio parece en apariencia. Bueno, pues Espero eso. que no me vayas a decir que es una historia No, real. es una historia real, sí, es una historia real. Es el único real, es lo real de verdad. Bueno, y te quería preguntar, bueno, este está protagonizado por Luis Mantecón, pero hay otro que es el del cine, que se titula Sesión de Cine, que el protagonista se llama Pelayo Pelayo. Bueno, a mí me divierte muchísimo todos estos juegos que haces con los nombres de los personajes, pero en este en concreto, Pelayo Pelayo, bueno, no sé si has leído la última novela de Martínez de Pisón, que hace un juego parecido, ¿no? Hay un político, un comisario político que se llama Santos Santos, ¿no? Que dice, no, llámame por el apellido. Vale, Santos. Y este Pelayo, Pelayo, Bueno, a mí me claro, hacía gracia así que Pelayo es un apellido y es un sí, nombre, sí, ¿no? sí, sí. Más bien pasiego es el apellido y el nombre. Entonces, bueno, me gustaba mucho que alguien se pudiera llamar Pelayo Pelayo. O sea, pues siempre juegas Siempre mucho, ¿no? Con los nombres. he procurado sacarle en otros sitios, pero no cabe, no, sería un error de casting. Muy bien. Las memorias en las que estás trabajando o las que has trabajado, cuéntanos alguna cosa, por lo menos cómo las has abordado, si desde un punto de vista es así, realista o realista. Pues es verdad que en principio, bueno, al ser unas memorias, pues empiezan en la infancia y terminan aquí mismo. Pero es verdad que de pronto me he encontrado con que hay muchos trozos que parecen de ficción. Entonces, yo no las he terminado ni las he sacado, porque ¿qué hago yo con unas memorias que la mitad de ellas son ficción, ¿no? Entonces, me he quedado Eso ahí un no poco... parece. No, ¿Te has parecen dejado llevar ficción, o por la ficción? se cuentan de tal manera que la forma ya hace que parezca o que sea una ficción, aunque el origen sea verdadero, ¿no? O sea que me parece un poco confuso. Entonces, para los relatos vale, pero para unas memorias, Pues pues nada, estoy unas ahí, memorias fantásticas, ¿no? sí, estoy ahí un poco pensativo. O sea que por el Bueno, momento eso no sale, con lo cual así hay mucha gente que me seguirá hablando porque no sale. Y por cierto, Herralde, ¿qué ha dicho de esto? Herralde ha empezado a leerla para que Herralde ya está un poco fuera de juego. Por Bueno, razones, ya. razones de edad. Bueno, pues a partir de ahora, el que quiera preguntar a Manolo, pues esta es la oportunidad. Hasta de política incluso. Ha quedado todo muy claro. Se van a comprar todos el libro. En primer lugar, muchas felicitaciones. Da gusto escucharos a todos. A ti, Manolo, un sabio y genio. Orgullo de Cantabria. Manolo, te felicito por todo ello. Pero te voy a hacer una pregunta sobre el cine. Mi ignorancia se nota en la pregunta y en la forma de hablar, sobre todo de cine. ¿Por qué en las películas de todo el mundo se bebe tanto, se fuma tanto, se hace de tanto y se come poco y mal? Bueno, es que, pues, sí, sí. es algo terrible. Te falta una cosa y es que en las películas españolas lo mal que se habla que no se entiende. Pues, bueno, fumar ya no. Fumar ya, beber sí, pero fumar no se fuma. Incluso si sale un personaje que fuma es que es el malo. Eso, pero no se fuma, es curioso, se puede matar y tal, pero fumar no porque las televisiones, que es donde ahora las que pagan las películas, no se puede fumar, incluso en las fotos de películas antiguas y tal se borra las fotos. Se borra el cigarrillo, ¿no? Parece Humphrey Bogart, un dedo así que no tiene nada, no sujeta nada, ¿no? O sea que lo de fumar, poco. Beber sí. Y comer se come poco, sí.
Bueno, la verdad es que queda mal, en general los actores quedan mal cuando comen, hacen que comen, pero no, porque que siempre ver masticar en el cine no suele quedar bien, ¿no? Se hace cuando no queda más remedio, pero en general, si tú ves las películas clásicas, verás que cuando sale una comida no comen. Hay dos cosas que no hacen. Ni mirar cuando se baja una escalera, que no sé cómo se matan, no se mira, nunca miran para abajo, siempre salen en las películas clásicas americanas y tal. Y comer tampoco, hace que comen, pero no. Ni tampoco hacen el amor, ¿no? El amor no, porque queda mal, o sea, el amor verdaderamente no, porque queda mal de eso siempre. O sea que tú querías que todas las películas fueran el festín de Babette. Pues, Realistas, la realidad. El cine no es la realidad. Allí hay algo. Sí, sí. Yo quería preguntar como curiosidad, ¿qué queda en Cuba de la abuela Agustina? Pues no queda ya familia, no tenemos ya familia en Cuba, que todos salieron. Pero yo debo decir que en mi casa, en mi familia, se comía muchos platos cubanos, se oía mucho hablar en cubano, sobre todo mi abuela. Y cuando yo llegué a Cuba, no me pareció que iba a un país distinto, porque lo había oído tanto, había oído tanto el cubano, que incluso cuando oía discursos muy fogosos de Fidel Castro, me parecía estar oyendo a mi abuela, me parecía todo que era dulcísimo, que no pasaba nada, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que uno de los pocos países donde cuando viajas, sobre todo como académico, te das cuenta de la resistencia que hay al pasado español en todos los países, ¿no? En Argentina, pues era muy críticamente, ahora en México y tal. Pero el único país donde todavía España y el español y la cultura española y la colonia, por decirlo así, se mira con cariño es en Cuba, ¿no? Cuba es el único país que no es crítico con el pasado, digamos, colonial, ¿no? Sino que lo ha vivido conjuntamente, pese a que hubo una guerra muy cruenta, ¿no? Entre los dos países. Y de luego, vamos, para mí Cuba es como una comunidad autónoma más de España, quizás sea el país más cercano de Latinoamérica, y no solo para mí, sino para mucha más gente. O sea que eso es lo que queda de la abuela Agustina. Allí quedan muchas abuelas para el que quiera. Bueno, y ellos están encantados porque en cuanto demuestran que son hijos de nietos de alguna abuela, también tienen el pasaporte español. Manolo, buenas tardes. Bueno, Yo hay tres cosas que me gustaría que me aclararas, que me han gustado. Una es el chup, chup, chup del Océano del Recuerdo, que es muy retórico. Después, la tristeza especial cercana a la alegría, que lo acabo de leer. Y sobre todo, mi ángel del cielo, que luego hablas de mi ángel del mar. Yo siempre había hablado oído hablar de los ángeles del cielo. Y los ángeles del mar, quitando las sirenas, pues no se me ocurre. Quizás tú me tampoco. puedas aclarar algo. Vamos a ver. Bueno, uno personaje que sale en el cuento de Sesión Continua es Azorín, ¿no? Pero vamos, Chup Chup no hace referencia sobre todo a que Azorín iba como sin dentadura postiza, no es nada erótico ni nada, ¿no? Lo aclaro porque a veces se presta a cierta ambigüedad, ¿no? Porque sale Azorín y hace Chup Chup y parece que... Y no, es que yo lo que recuerdo de la cara de Azorín era eso, o sea que el Chup Chup es más bien una especie de mueca facial y no hace referencia a nada, ¿no? Pero no eres el único que se ha fijado en eso. Pero bueno, porque sale Azorín, que iba mucho al cine de carretas y iba al cine Gong, que eran cines de... No, pero eran cines de Sesión Continua porque... Y luego escribían críticas, ¿no? Que eran bastante malas, de hecho. Todo hay que decirlo. Pero en fin, era un gran espectador de cine, ¿no? Y luego, ¿qué me habías dicho? La tristeza. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, como ese cuento trata un poco de la melancolía y de la depresión, pues entonces hay un fondo
en la tristeza, que cuando ya llegas al fondo, pues seguramente rebota, ¿no? Y entonces dices, estoy tan triste que soy el único, soy hermosamente triste, ¿no? La tristeza tiene cierta hermosura siempre que no sea en depresión. Entonces, no eres el único que se ha fijado en esa frase, porque ya me la han recordado algunos y la han repetido y tal. Pero como ves, es un, vamos, es un contrasentido hecho adrede por el autor. Y lo del ángel del mar, es que no recuerdo dónde está lo del ángel del mar. Mi ángel del cielo, Ah, que todos le conocemos, pero hablas y mi ángel del mar que le estás esperando. Por eso te digo que quitando pues las ves sirenas, es el de, no, pero no es el del, no es el del. no, es al principio, en el segundo cuento me parece que es. No lo apuntaba. Bueno, lo dejaremos en los misterios de la escritura. Que lo busquen. Suena bien eso de ángel del mar, no sé qué es, pero. Bueno, no todo tiene explicación, ¿eh? No todo tiene explicación. ¿Alguna cosa más antes de que Manolo vuelva al cine? Creo que... Estoy seguro que te hubiera gustado rodar Asbestas, ¿no? Bueno, Las Vestas me ha reconciliado con. Primero, es un cine rural que ha tenido éxito, porque el cine rural siempre se consideraba mal, ¿no? El rural era una cosa un poco terrible y tal, y esa película es un éxito internacional, ¿no? Y es cine rural con vacas, o sea que más rural no puede ser, ¿no? Y luego porque es una película que ha funcionado bien y en todas partes, y es una película muy de autor y muy especial, entonces. Y hay otras, ¿no? Otras, esta que está poniendo ahora de 20.000 abejas o especies de abejas, está bien. O sea que yo pienso que hay un cine personal y de autor que parece que está funcionando. Para que, hombre, es muy raro que se vuelva a recuperar el nivel de espectadores sala que había antes, porque eso es casi imposible. Los espectadores estamos en las televisiones, en la televisión y no en las salas. O sea que eso no va a volver por una cuestión meramente técnica ya, y es que lo ves bien en casa, ¿no? Pero bueno, que se hagan las películas y se vean donde sea. La película se puede ver en una televisión o se puede ver en una sala y no pasa nada, al fin y al cabo. O sea, pero yo pienso que hay una cierta reconciliación entre el espectador español y el cine español, parece. Bueno, lo dejamos aquí. Ah, sí, ahora invitamos a que Manolo firme todos los libros. O sea, ¿cuánto voy a contar? Uno, dos, todos los que lo compran, pues todos lo firma Manolo. Muy bien. Muchas gracias por asistir y, por supuesto, gracias a Manolo por estar con Muchas nosotros. gracias a vosotros.